Hola chicos, chicas, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a clase y para hoy vamos a empezar planteando este problema de aquí, ya un poco más complicado de los que venimos haciendo ahora, y en este caso pues nos dicen que tenemos una partícula que se mueve con una aceleración a. Aquí tenemos el valor 2i más 3j más k, es decir, es una aceleración y un movimiento, en este caso ya en tres dimensiones. Hasta ahora habíamos trabajado solo en dos dimensiones, que además pasa por el origen de coordenadas y en el instante inicial, t igual a 0, tiene un valor de velocidad inicial menos 3i menos 2j, es decir, nos dan el vector velocidad inicial. ¿Qué tenemos que calcular? Las expresiones de la velocidad y las ecuaciones de la trayectoria en función del tiempo, es decir, las ecuaciones horarias de la velocidad y la ecuación de la trayectoria. Para el apartado B, determinar el instante en que la velocidad es mínima y cuánto vale ese valor, y determinar el tipo de trayectoria que sigue la partícula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Como vemos, primera condición, la aceleración a igual a 2i más 3j más k es constante, no depende de t. Con lo cual, para todo instante de t, la aceleración será un vector constante. Con lo cual, la aceleración es constante. En todo momento mantendrá la aceleración inicial. Teniendo en cuenta que la aceleración es igual a la variación de v con respecto del tiempo, pues recordando la teoría, solo tendríamos que despejar de aquí diferencial de v y nos quedará que diferencial de v será igual a la aceleración inicial por diferencial de t, integrando esta expresión entre los límites de integración. Nos dicen que cuando t es igual a 0 tiene una velocidad inicial dada, con lo cual haremos una integral para diferencial de v de un valor v sub 0 inicial a un valor v general para tiempos para t igual a 0 hasta un tiempo t general. Si hacemos esta integral, la integral de diferencial de v es v, entre los términos, entre los límites de integración v sub 0 y v, con lo cual será v menos v sub 0, y la integral de a sub 0 por diferencial de t, como a sub 0 es constante, pues será a sub 0 por t entre los límites de integración entre 0 y t, dándonos esta expresión. Si despejamos el valor de v, que es el que nos interesa, tenemos que v es igual a v sub 0 más a sub 0t. Si os dais cuenta, no es ni más ni menos que la expresión, y lo que hemos hecho aquí es la demostración de cómo se calcula la velocidad para un movimiento uniformemente acelerado, es decir, un movimiento cuya aceleración es constante y tiene una velocidad inicial v sub 0, con lo cual el movimiento que nos están describiendo arriba está claro de que es un movimiento uniformemente acelerado. Bien, para hacer el cálculo de esa velocidad, pues partimos de la expresión calculada antes por teoría y conocemos el valor de a sub 0, lo conocemos, puesto que es constante, es el valor de la a que nos daba el problema, y la v sub 0 también nos daba el problema, con lo cual sustituimos en esta expresión, sustituimos estas dos expresiones. El valor de v será el v sub 0, el vector v sub 0, más la aceleración sub 0, tenemos su valor, lo sustituimos por t y por t. Agrupamos términos, todos los que tengan i los ponemos juntos, y todos los que tengan j juntos, y todos los que tengan k juntos, con lo cual nos dará el vector velocidad, es decir, nos dará la ecuación vectorial horaria de la velocidad, que como veis la componente x sí depende de t, la componente y también depende de t, y la componente z también depende de t, con lo cual ya tenemos el vector velocidad. Conocido el vector velocidad, podemos conocer el vector posición, simplemente pues sabiendo que el vector velocidad
es la variación de r con respecto de t, es la variación del vector posición con respecto del tiempo, lo que es lo mismo, la derivada de r con respecto de t. Igual que antes, despejamos rt, diferencial de r, perdón, despejamos de esta expresión e integramos miembro a miembro. Y los límites de integración será para un valor t sub 0, ocupará una posición r sub 0, y para una posición t ocupará una posición r, con lo cual ya tenemos los límites de integración. V la hemos calculado antes, sería el valor de antes, y procedemos a hacer la integral. A partir de aquí, la integral de diferencial de r es r, entre r sub 0 y r, sustituimos los límites de integración y hacemos esta integral. Esta integral quedará v sub 0 por diferencial de t es t, más a sub 0 por t, a sub 0 es constante, saldría fuera, será un medio de t cuadrado. Sustituyendo los valores entre 0 y t, nos dará esta expresión. Despejando el valor de r, como veis, nos sale la posición, el vector posición de un movimiento uniformemente acelerado, donde r sub 0 es el vector posición inicial para t igual a 0, v sub 0 la velocidad inicial, a sub 0 la aceleración, que es constante, por eso es un movimiento uniformemente acelerado. Bien, pues para resolver el problema, partiendo de la ecuación, que la hemos deducido, en vez de saberla de memoria la hemos deducido, pues sustituimos valores. En este caso sabemos que r sub 0 nos dice el problema que parte del origen de coordenadas, con lo cual para t igual a 0, r sub 0 es 0, con lo cual este término es 0. Aparte de aquí, el v sub 0 lo conocemos, lo mismo que antes, v sub 0 t, más un medio de a sub 0, que también la conocemos, de t cuadrado. Exactamente igual que antes, agrupamos términos i, j y k, los agrupamos y ya tenemos el vector posición en su componente x, en su componente y en su componente j. Bien, la ecuación en paramétrica, en este caso, de la trayectoria, pues nos quedará para x un valor de menos 3t más t cuadrado, la y lo tenemos aquí y la z un medio de t cuadrado, con lo cual ya tendríamos la trayectoria en paramétrica. Os recuerdo de que si nos pidieran calcular la trayectoria como función y igual a f de x, sería anular el parámetro t en las ecuaciones paramétricas y ya tendríamos una ecuación igual a f de x. ¿Ok? Bien. Vámonos al apartado B. El apartado B nos dice el instante y el valor en que la velocidad es mínima. Bueno, pues es muy relativamente sencilla. Nosotros sabemos que para calcular el mínimo de una función, pues la tenemos que igualar a 0. Bien, pues la derivada del vector v con respecto del tiempo debe de ser 0. Es decir, ¿cuándo tendrá un valor mínimo? Cuando la derivada sea 0. Bien, pues si este es el vector velocidad, el módulo del vector velocidad, tenemos el vector velocidad, con lo cual este de aquí será su módulo, lo simplificamos y este será el módulo. Pues nada, derivamos con respecto del tiempo esta expresión, es la derivada de una raíz, pues será un medio, 1 partido 2 veces el valor de la raíz por la derivada de lo que hay dentro, 24 8t menos 24, y eso lo igualamos a 0. Si esto lo igualamos a 0, pues el denominador pasaría aquí multiplicado por 0, seguiría dando 0, con lo cual nos da que 28t menos 24 es igual a 0. Y con esto calculamos en qué instante, en segundos, tendríamos el valor mínimo para t igual a 6 séptimos. Y a partir de aquí, sustituyendo en el módulo de la velocidad, sustituimos el tiempo y nos dará para qué valor de la velocidad, del módulo de la velocidad, tendremos un mínimo, es decir, el mínimo, la velocidad mínima será 1,65 metros por segundo. ¿Sí? Bien, en cuanto al apartado C, nos están pidiendo que
el tipo de trayectoria. Bien, está claro que el tipo de trayectoria es una parábola, no haría falta nada más, simplemente sabiendo de que todos los movimientos uniformemente acelerados tienen como trayectoria una parábola, como por ejemplo un tiro parabólico, el movimiento de un proyectil en el campo gravitatorio. Recordar que los movimientos uniformemente acelerados tienen aceleración constante. Tienen aceleración constante. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos el problema, lo podemos verlo en el GeoGebra. Es un problema en 3 dimensiones, como veis, eje X y Z. Nos dan el vector aceleración, con lo cual hemos calculado el vector velocidad por integración y hemos calculado el vector posición también por integración desde la velocidad. Y una vez obtenido, pues ya tenemos la ecuación de la trayectoria en paramétrica. Esta sería la trayectoria, que si lo animamos, pues veremos de qué funciona. Además, nos pedían calcular el mínimo, por recordar que el mínimo, si la trayectoria es una parábola, recordar que el mínimo estaría en el vértice de la parábola, con lo cual hemos calculado que para t igual, creo que eran 6 séptimos, exactos 6 séptimos, es decir, 0,85 segundos, el punto P estaría en una velocidad mínima, cuyo valor sería 1,65, tal y como estáis viendo aquí. ¿Sí? Con lo cual vemos que el problema está bien. Vamos a poner el contador a 0 y vamos a animarlo. Y aquí lo tenemos, un punto P, una partícula describiendo una parábola como movimiento uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Venga, vamos a hacer preguntas. ¿No? Vale, pues pasamos a otro problema. Venga.